Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero, volumen 4, 103, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 5, Filosofía y hermenéutica, 967, Gadamer, la crítica de la conciencia estética moderna. Verdad y método se divide en tres secciones, tituladas respectivamente, inciso A, aclaración del problema de la verdad en base a la experiencia del arte. Inciso B, el problema de la verdad y las ciencias del espíritu. Inciso C, de la hermenéutica a la ontología. El hilo conductor del lenguaje. El hecho de que la primera sección esté dedicada al arte no es en absoluto casual o sorprendente como podría parecer a primera vista si se piensa, 1. Que el arte, para Gadamer, representa una típica experiencia extrametódica de verdad. 2. Que la ejecución y la fruición de la obra de arte plantean problemas hermenéuticos específicos de interpretación. 3. Que algunos conceptos de fondo empleados por Gadamer para describir la experiencia estética, el juego, la autorrepresentación, etc., resultan decisivos, como veremos, también para describir la estructura de la comprensión del lenguaje y de la verdad. En consecuencia, de acuerdo con Batimo, que cree ver en esta sección la estructura que contiene la llave maestra de todo el posterior análisis gadameriano, de distinto parecer es en cambio P. Ricoeur, según el cual la teoría del conocimiento histórico constituye el microcosmos de toda la obra. A ella le dedicaremos un adecuado espacio. La primera operación filosófica de Gadamer en relación con el arte es el llamado trascendimiento de la dimensión estética, o sea, la crítica y la polémica contra la manera moderna de entender el arte como hecho separado y autónomo de la vida total del hombre. En efecto, observa Gadamer, paralelamente a la aparición de un ideal de conocimiento basado en el método de las ciencias de la naturaleza, en la conciencia europea ha ido difundiéndose progresivamente una mentalidad estetística. Una mentalidad estetística que intenta relegar el hecho artístico a una zona segregada y aséptica del espíritu, que no tiene nada que ver con la realidad de la vida y con las cuestiones de lo verdadero y lo falso. Privada así de todo valor veritativo respecto a la existencia, el arte se configura, pues, entre los modernos, como un mundo de apariencias antitético al mundo del conocimiento y de la ciencia. La reducción del estatus ontológico de la esteticidad al plano de la apariencia estética encuentra su raíz teórica en el hecho de que el dominio del modelo cognoscitivo de las ciencias naturales conduce a desacreditar toda posibilidad de conocimiento que se sitúe fuera de este nuevo ámbito metodológico. Según Gadamer, este modo de pensar, el arte ha encontrado su justificación filosófica más intensa en la moderna estética kantiana y postkantiana, de la cual él, a través de una amplia reseña histórica, traza sus líneas notables. En este excursus y en el párrafo siguiente, Problematicidad de la cultura estética, Gadamer insiste sobre todo en Kant y en Schiller. En el filósofo de la crítica del juicio y de la pureza trascendental de la esteticidad, Gadamer ve el principal responsable de la subjetivización de la estética moderna y de la reducción del arte a objeto de fruición ateórica y apráctica. En Schiller ve en cambio el principal teórico del arte como apariencia bella, o sea, como mundo autónomo y distinto, que se contrapone a la relación de positiva complementariedad que define, desde los tiempos antiguos, la relación entre arte y naturaleza. Quemando todo resto de conexión con la realidad y reduciéndose a efímero resplandor transfigurante, el arte, con Schiller, deviene en efecto un evanescente reino ideal, existente más allá de cualquier relación y limitación. De este modo, observa Gadamer, de una educación a través del arte se pasa a una educación en el arte. El puesto de la verdadera libertad moral y política, a la cual el arte debía preparar, es ocupado por un estado estético, una sociedad culta interesada en el arte. Al arte, como bella experiencia, Gadamer hace corresponder la conciencia estética, cuya operación típica es la de poner en marcha aquel proceso abstrayente bautizado como diferenciación estética, que consiste, 1.
en la separación de la obra de su contexto original. 2. En la fruición de su puro valor estético. En cuanto se prescinde de todo aquello en lo que una obra se arraiga como en su contexto vital original, de toda función religiosa o profana en la cual ella se basaba y en la cual tenía su significado. La obra se hace visible como pura obra de arte. La abstracción obrada por la misma conciencia estética tiene por lo tanto un significado positivo para la obra misma. Hace aparecer en su subsistencia autónoma aquello que la pura obra de arte es. El criterio que dirige esta operación abstractiva es la cualidad estética como tal. En base a ella, la conciencia realiza un acto de diferenciación en cuanto hay en la obra de estético y de extraestético, y que parece simplemente adherido de modo exterior a ella. Objeto, función, significados, diferenciando así la cualidad estética de una obra de todos los elementos continuísticos que requieren de nosotros una posición en el plano del contenido, en el plano moral o en el religioso. Paralelamente a este acto de diferenciación, la conciencia estética adquiere un carácter soberano, puesto que llega a ser el centro de una experiencia viva en base a la cual se mide todo aquello que es estéticamente válido. La soberanía de la conciencia está acompañada de su simultaneidad, o sea, de su capacidad de gozar de cualquier cualidad estética reconocida como tal. Cualidad que al ser separada de su mundo original, resulta atemporalmente y ahistóricamente disfrutable. Esa simultaneidad, como veremos, es bien distinta de aquella integración de los tiempos que es propia de la auténtica comprensión hermenéutica. Según Gadamer, la manifestación externa de la diferenciación estética y de sus pretensiones de universalidad viene dada por aquellas características instituciones sociales modernas, que son la biblioteca universal, el museo, el teatro, la sala de conciertos, etc. El museo, por ejemplo, en cuanto recogidas de obra desarraigadas de su mundo histórico original y ofrecidas a la atención universal de su atemporal conciencia estética, constituye, en el mundo moderno, la más típica de estas sedes de la simultaneidad. El fenómeno de la diferenciación estética no se manifiesta solo en la separación de la obra de su contexto, sino también en el desarraigo social del artista, el cual adquiere los caracteres de un outsider, cuyas maneras de vida ya no se miden por el rasero corriente. El concepto de bohème, que nace en el siglo XIX, refleja este proceso. La patria de los nómadas se convierte en el concepto general que define el modo de vida del artista. Pero al mismo tiempo, el artista, que es considerado libre como los pájaros o los peces, es cargado ambiguamente con una misión que hace de él, por ejemplo, un redentor terrenal. Immermann, cuyas producciones deben obrar aquella salvación de la ruina y de la corrupción en la cual espera el mundo ya perdido. Pero el proceso que en el siglo XVIII condujo al culto del genio y en el siglo XIX a la sacralización del artista, aparece ya consumado. Hoy, continúa Gadamer, asistimos más bien a una especie de crepúsculo del genio. La misma idea de la inconsciencia sonámbula en la cual el genio produce se manifiesta como una romantiquería inaceptable, reconocida como inexistente en el campo de la producción, puesto que incluso donde el espectador busca energía inspiradora, misterio y significados arcaicos, el artista ve más bien posibilidades de producción y problemas de técnica. La omnipotencia genial de la creación no puede tampoco transferirle al lector y al intérprete, como parece sugerir, por ejemplo, Valéry, cuando proclama que, poniendo una especie de solución destinada a desembocar en un insostenible nihilismo hermenéutico. Dificultades parecidas se encuentran cuando, en vez de partir del concepto de genio, se procede desde la doctrina del Erlebnis estético, que disuelve la unidad del objeto artístico en la multiplicidad fragmentaria y puntual de los Erlebnisse, suprimiendo, al mismo tiempo, la unidad de la obra, la identidad del artista consigo mismo y la identidad del intérprete o del receptor. Remitiéndose a Kierkegaard y a su crítica de la vida estética, que si bien conducida desde un punto de vista moralístico existencial, vale también en relación con el fenómeno de la discontinuidad de la experiencia estética,
Gadamer defiende más bien el principio de la continuidad hermenéutica que forma nuestra existencia. Coherentemente con su discurso sobre la trascendencia de la dimensión estética, Gadamer declara, en efecto, querer encontrar, en relación con lo bello y el arte, una posición que no mire a la inmediatez del Erlebnis, sino que corresponda a la realidad histórica del hombre y a la reivindicación de la verdad de sus obras. En efecto, si es claro que el panteón del arte no es el reino de una presencia atemporal que se ofrece al puro conocimiento estético, sino el resultado de la actividad de un espíritu que se extiende y se contrae históricamente, es también evidente que en la medida en que encontramos en el mundo la obra de arte y en la obra un mundo, ella no es para nosotros un universo extraño, dentro del cual estamos atraídos magnéticamente y a momentos. Al contrario, en ella aprendemos a comprendernos a nosotros mismos, que significa superemos la falta de continuidad y puntualidad del Erlebnis en la continuidad de nuestra experiencia. En otras palabras, decir que el arte no puede encerrarse dentro del círculo efímero del conocimiento estético, para Gadamer significa decir que el arte es conocimiento y que la experiencia estética hace partícipes de dicho conocimiento, o sea, que la experiencia estética es un modo de la autocomprensión. Esta tesis de la validez cognoscitiva de la actividad estética, que enlaza explícitamente con Heidegger y su doctrina del alcance ontológico y revelador del arte, es evidenciada por Gadamer con una serie de preguntas retóricas que, por la manera misma con que se han formulado, traicionan ya la respuesta de su autor. En contra del subjetivismo estético kantiano y postkantiano, Gadamer se pregunta, en efecto, ¿el arte no tiene nada que ver con el conocimiento? ¿No hay en la experiencia del arte una reivindicación de verdad, distinta ciertamente de la ciencia, pero también ciertamente no subordinada a ella? Y la tarea de la estética no es precisamente la de fundar teóricamente el hecho de que la experiencia del arte es un modo de conocimiento sui generis, distinto, bien entendido, de aquel conocimiento sensible que proporciona a la ciencia datos sobre cuya base ella construye el conocimiento de la naturaleza, distinto también de todo conocimiento moral de la razón y en general de todo conocimiento conceptual, pero todavía conocimiento, o sea, participación de la verdad? Obviamente, puntualiza Gadamer, para responder adecuadamente a tales interrogantes es necesario pensar el concepto de experiencia de una manera más amplia de lo que lo hizo Kant. Para tal operación, añade nuestro autor, podemos remitirnos a las admirables lecciones de estética de Hegel, en las cuales, en antítesis a la corriente dominante de la estética moderna, el contenido de la verdad que se encuentra en toda experiencia del arte es reconocida magistralmente y puesta en relación con el conocimiento histórico. La estética se convierte así en una historia de las Weltanschauungen, o sea, una historia de la verdad tal y como ella se revela en el espejo del arte. Aún habiendo tenido el mérito de reconocer el carácter verdadero del arte, visto como un modo mediante el cual el espíritu toma conocimiento de sí mismo en el ámbito de la historia total del mundo, Hegel, en opinión de Gadamer, tiene todavía el demérito de haber suprimido el arte en la filosofía, proponiendo su separación en el saber conceptual de la filosofía. En este punto, Gadamer se encuentra sustancialmente ante dos exigencias. La primera es la de mantener el carácter veritativo del arte, evitando al mismo tiempo toda resolución de él en cualquier forma de saber absoluto. La segunda es la de mantener el principio de que el arte no es un suceso onírico, sino una experiencia del mundo y en el mundo, que modifica radicalmente a quien lo hace. O sea, como dirá a continuación, una experiencia que se experimenta realmente y es ella misma real. La ilustración y la justificación de estas dos exigencias se concretizan en el proyecto de una ontología de la obra de arte capaz de sacar a la luz sus estructuras efectivas. Nosotros no preguntamos a la experiencia del arte cómo se piensa a sí misma, sino qué es en realidad y cuál sea su verdad, incluso si ella no sabe qué es y no sabe decir aquello que sabe.